Muy buenos días. Mi nombre es Osvaldo Peña Mora, estudiante de la Universidad Nacional Experimental Los Llanos, en convenio con el Enlace Latinoamericano de Universidades. A continuación voy a exponer sobre las sociedades mercantiles en Venezuela. Las sociedades mercantiles. Para que una sociedad pueda constituirse como tal, es necesario que ésta tenga personalidad jurídica. Esto significa que la sociedad es una entidad de derecho que puede adquirir derechos y obligaciones al igual que una persona natural. Es susceptible de ser representada y actuar por sí en la vida de los negocios. Las sociedades mercantiles en Venezuela se rigen por el contrato en el que se establece todas las normas a las que deben de obedecer los miembros de la sociedad y le da responsabilidad en caso de que incumplan dichos contratos. Las sociedades mercantiles, para que puedan tener un carácter jurídico dentro de la norma, tienen los siguientes elementos: el elemento social, el elemento patrimonial y el elemento formal. Este elemento social constituido por los socios y personas que aportan y reúnen sus esfuerzos, ejemplo, bienes, capitales o trabajos. El elemento patrimonial está formado por el conjunto de bienes que se aportan para formar el capital social. Y el elemento formal es el conjunto de reglas relativas a la forma o solemnidad con la que se debe revestir al contrato como tal. En Venezuela, al igual que las restantes colonias hispanoamericanas, rigió el sistema codificado en la antigüedad de España, el cual no distinguía entre el derecho público y el derecho privado, ni entre el derecho civil y el derecho mercantil como tal. Sin embargo, la ausencia de esta última distinción no impidió de que se formularan leyes con específico contenido mercantil, tal como ocurrió en las célebres ordenanzas de Bilbao, en las ordenanzas de Sevilla, que se convirtieron en el libro noveno de las leyes de India, que fueron aplicadas aquí en América como tal. Según el artículo 200 del Código de Comercio, se define esto como aquellas sociedades que tienen por objeto una o más actos de comercio, tienen personalidad jurídica y ellas constituyen personas jurídicas distintas a sus socios, sujetos de derecho, es decir, aptos para ser titulares de derechos jurídicos como tal. En el artículo siguiente, el 201 del Código de Comercio, también dispone que las compañías constituyen personas jurídicas distintas de las de los socios. En efecto, conforme al artículo 1649 del Código Civil, que el contrato de sociedad es aquel por el cual dos o más personas convienen en contribuir cada uno con la propiedad o el uso de las cosas. Al respecto de esto, el autor Alfredo Morles nos dice que las sociedades mercantiles nacen con el acuerdo de voluntades del contrato, como nacen con él las restantes convenciones de orden consensual como tal. Pero la personalidad jurídica solo se adquiere con el cumplimiento de las formalidades indicadas en la ley como tal. En el marco legal, los preceptos fundamentales que regulan la Constitución, existencia, giro, disolución, liquidación e insolvencia de las sociedades comerciales en Venezuela se encuentran incorporadas en el Código de Comercio, cuerpo normativo expedido en el año 1919 y reformado en 1955. Tales preceptos, el contrato de sociedades se rige por la voluntad de las partes y por las disposiciones del Código de Comercio, del Código Civil, que le son aplicables como tal, teniéndose esto como que el contrato no puede ser contrario al orden público. Esto con objeto una o más actos de comercio, además de revestir formas establecidas para las sociedades de comercio. Las características de la sociedad. La primera, diversidad de fuentes. Esta es la conformación del derecho societario que han estado presentes en la influencia proveniente de diversos sistemas jurídicos, tal como que hoy evidenciado en la inspiración francesa y española de las sociedades de personas. La número 2, la dispersión. En la dificultad inherente a la estructuración del régimen orgánico y coherente, sumadas
a los obstáculos propios de una reforma de la codificación mercantil, que han influido ciertamente en el fenómeno de la dispersión en diversos textos legislativos como tal. 3. En la sociedad debe existir un aporte, un interés común y un interés que sea de orden económico. 4. El contrato de sociedad supone una serie de vínculos jurídicos permanentes que no extinguen por el cumplimiento. 5. La relación sinalagmática se establece en los contratos entre las partes involucradas o socios. 6. La institución o persona jurídica que da nacimiento al contrato otorgado por dos o más personas. Tipo de sociedades mercantiles. Nuestro Código de Comercio contempla 4 tipos o clases de sociedades mercantiles con características especiales que la distingue de las demás, con énfasis en lo relacionado con la responsabilidad de la sociedad frente a las obligaciones sociales, y cada una regida con normas específicas en el Código de Comercio. La doctrina mercantil ha agrupado en 3 grupos como tal: la sociedad de personas, la sociedad de capital y las sociedades mixtas, dependiendo de la importancia que se le atribuye a la condición personal del socio o al capital de la sociedad de personas como tal. Con respecto a las diversas clases de sociedades, el autor Montoya Freyes, según su criterio, dice que la evolución de las sociedades mercantiles se encuentran aparejadas con el desarrollo del comercio y de la industria a razón de su economía y su flexibilidad como tal. Por otra parte, Morles Hernández dice que las sociedades no las identifica como contratos, sino también como un comerciante. Y según Rondon Hans, indica que aquí en Venezuela se acoge lo que puede calificarse de tendencias o reglas universales en cuanto a las formalidades para la constitución de sociedades, regla que básicamente podría resumirse en 3: forma escrita, por el contrato social, inscripción y publicación. Exactamente. Aquí en Venezuela las sociedades de carácter comercial se denominan compañías de comercio, nombre con el cual se diferencia de las sociedades civiles. Las compañías de comercio pueden constituirse bajo alguna de las siguientes formas: compañías con el nombre colectivo, compañías en comandita, las compañías anónimas y las compañías de responsabilidad limitada como tal. Fusión de las sociedades. De acuerdo a la expresión, de acuerdo al Código de Comercio, en el artículo 340, dice que la fusión no tendrá efecto sino después de transcurrido 3 meses desde la publicación indicada en el artículo presente. Aquí en Venezuela, la fusión puede adoptar alguna de las siguientes formas: la fusión por asociación o incorporación de una o más sociedades por otra sociedad existente, la cual esta origina la extinción de la sociedad y las sociedades absorbidas. 2. La fusión por creación de nueva sociedad, por lo cual los patrimonios de 2 o más sociedades se reúnen para constituir una nueva sociedad existente. Las características de la fusión de sociedades: 1. Originan la extinción de las sociedades absorbidas. 2. Los socios que se extinguen por la fusión reciben acciones o participaciones como accionistas o socios de la nueva sociedad. 3. Es necesario que se publique y registre el acuerdo de fusión para la protección de los derechos de terceros. Disolución de las sociedades. La disolución es el estado de la sociedad proveniente de causas legales, contractuales o estatuarias que impiden la continuación normal del ejercicio del objeto social. Las compañías de comercio se disuelven por la expiración del término establecido para su duración, por la falta o cesación del objeto de la sociedad o por la imposibilidad de conseguirlo, por el cumplimiento de ese objeto, por la quiebra de la sociedad aunque se celebre el convenio, por la pérdida entera de capital o por la parcial a que se refiere el artículo 264,
cuando los socios no resuelven reintegrarlo o limitarlo al existente, por la decisión de los socios y por la incorporación a otra sociedad. Siguiendo la secuencia de esta posición, se podría decir que en los últimos años en Venezuela se ha venido dando grandes reformas importantes en la creación de compañías que solo tienen un fin de lucro. Por otra parte, la participación de la sociedad, a pesar de ciertas contradicciones en los negocios nacionales, resulta insuficiente. Nada de complejidad de la actividad comercial a realizar. El capital requerido y el conocimiento de los mercados a incursionar bajo ordenamiento que brinda la seguridad y la estabilidad prohibida. La actuación de las compañías nacionales en los negocios es vital e importante. Se consolidan como pilares fundamentales del orden económico como tal. Jurídicamente, cuando el grupo está constituido por empresas del mismo país, no existe mayor problema para su rigurosidad. Aquí en Venezuela como tal, los socios tienen plena libertad de crear plenas compañías cumpliendo con lo establecido por el Código de Comercio, mientras no se violen los principios de orden público como tal y las buenas costumbres, teniendo como finalidad una función económica, social, lícita, protegida por el ordenamiento jurídico que responda a una acepción polifacética. En primer lugar, la causa de la sociedad es procurar el régimen legal preciso para la organización adecuada del ejercicio en colaboración entre personas de una o varias actividades lícitas y posibles cuyo contenido puede ser de orden capital, patrimonial o de otra naturaleza como tal. Creo y que es necesario cambiar la conciencia de los venezolanos en torno a una vida social completa y humana. Este cambio permitiría la mejor de un país más productivo, menos dependiente del petróleo y mejor trabajo en conjunto con los poderes públicos nacionales, estatales, municipales, siempre respetando los derechos de cada uno de los ciudadanos y de nosotros como venezolanos. Por su atención, muchísimas gracias.